saludo muy especial a la audiencia de Radio Advenimiento y Advenimiento TV en este día, domingo 2 de agosto, cuando por la gracia de Dios vamos a comenzar el estudio de un nuevo tópico llamado fe y aceptación. Esperamos en Dios que durante toda la semana este nuevo tópico, desarrollado en diferentes subtemas, traiga mucha bendición a nuestra vida. Pero antes, quiero pedirle a Nisi Herrero que nos comparta el versículo de memoria de este día. Adelante, Nisi. El versículo para hoy, domingo 2 de agosto, se encuentra en Efesios 4:32. Dice así: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Repito, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bendiciones. Después de haber escuchado esa palabra poderosa de nuestro Dios, quiero, como siempre, invitarles para que, en la medida en que el Señor se los ponga en su corazón, no dejen de apoyar este ministerio con diezmos, ofrendas y donaciones especiales que permiten pagar los 10 canales de televisión y radio que están proclamando la verdad presente 24 horas al día, los 7 días de la semana, en 10 ciudades del estado de Texas, Luisiana y parte de México, como es Piedras Negras. Hermanos y hermanas, hasta aquí Dios nos ha ayudado para proclamar esta verdad por estos medios de comunicación, pero los hermanos se unen a nosotros aportando recursos. Ahí está en la pantalla las formas como usted puede enviar recursos a este ministerio. Que Dios sea el que ponga en su corazón la convicción de que debe hacerlo, porque esta es la obra de Dios. Ahí está el número de teléfono también, 214-881-4029, y WhatsApp más 1-214-881-4029, porque desde cualquier parte del mundo pueden ayudarnos, pueden aportar diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Recuerden que este ministerio no solamente predica por los medios de comunicación, como lo he mencionado, sino que también hace la obra médica misionera gratis en nuestro humilde sanatorio que tenemos en Shepherd, Texas, y que también se requiere de ofrendas para hacer la obra de esa manera. Así que si usted quiere apoyar ese ministerio de obra médica misionera, también compartan las ofrendas o donaciones especiales. Una vez más, los números de teléfono 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029. Desde cualquier parte del mundo, como siempre digo, ustedes pueden ayudarnos. Y ahora mi hermano Luis Orlando Romero está listo para estudiar juntos la lección. Hermano Luis, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, bendiciones para todos. Quiero enviar un saludo a mis hermanos y hermanas que ya están atentos, sintonizando pues la señal y dispuestos de poder seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, de las lecciones que el Señor nos tiene para esta nueva semana que estamos dando inicio. Quiero pues enviar un saludo para todos. Me da mucho gusto de poder estar con usted en esta mañana. Gracias por la invitación que Dios me hizo y a través de usted también. Me da mucho gusto y pues que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, donde quiera que ustedes se encuentren, y que Dios nos ayude para que podamos seguir aprendiendo y conociendo de estas lecciones maravillosas que Dios nos tiene. Vamos a dar inicio para comenzar con el estudio de este día. Voy a invitarles que los que podamos vayamos de rodillas para tener unas palabras de oración. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, que mora en lo más alto de los cielos, santo, santo, santo es su nombre, Señor Dios Todopoderoso. Le damos gracias, Señor, porque en su infinito amor nos ha concedido que podamos levantarnos en un nuevo día. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de vivir en este nuevo día y, Señor, así nos permite que podamos seguir aprendiendo de esas hermosas lecciones que usted nos tiene a través de su santa palabra. Querido Padre, queremos pedirle su bendición en este nuevo día, que al
Señor, comenzar esta nueva semana. Que usted pueda bendecirnos grandemente y que podamos, Señor, por sobre todo ponerlo a usted en primer lugar. Denos su bendición al estudiar su palabra. Que usted sea nuestro invitado de honor, nuestro invitado especial. Que a través de su Espíritu Santo usted pueda, Señor, enseñarnos en este día y que nosotros estemos atentos y podamos aprender la nueva lección que usted nos tiene. Gracias por su palabra y por su grande amor. Pedimos perdón de nuestros pecados y le pedimos que se quede con nosotros hoy y siempre. En el dulce nombre de nuestro buen Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en esta semana pues vamos a estar estudiando una nueva lección que nos habla acerca de la fe y la aceptación. ¿Y cómo comienza la lección de esta nueva semana, pastor, con el versículo de memoria? ¿Qué nos dice allí? Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Y hermano Luis, dice así Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa la del Señor para nosotros! Este versículo resume el corazón mismo del Evangelio. Dios no nos llama simplemente a mejorar nuestra conducta, sino a transformar nuestra naturaleza, según se desprende de este versículo. A veces pensamos que el cristianismo consiste en esforzarnos más para ser mejores. Sin embargo, la Biblia enseña exactamente lo contrario. Antes de cambiar nuestras acciones, Dios cambia nuestro corazón. Cuando Ezequiel escribió estas palabras, Israel había fracasado repetidamente. Había quebrantado el pacto. Se había apartado de Dios y había demostrado que el problema no era falta de conocimiento, sino la condición de su corazón. Por eso el Señor les promete únicamente que necesitan un cambio de corazón y Él se lo va a dar. Esa expresión que aparece aquí, corazón de piedra, lo que da a entender es un corazón endurecido como la piedra por el pecado. Es un corazón que conoce la voluntad de Dios, pero no desea obedecerla. Oye la voz del Espíritu Santo, pero resiste sus llamados. Es insensible al amor divino y termina justificando el pecado. Por eso es corazón de piedra, porque se ha endurecido. Escucha sermones, escucha estudios bíblicos, siente como que Dios le dice, mira, cambia, mira, conságrate más, pero no hace caso. Se llega a ese corazón a convertir como una piedra. En cambio, el corazón de carne, esto, hermanos, lo que representa es un corazón vivo, sensible, dispuesto a responder al Espíritu Santo. No quiere decir que la persona es perfecta, sino que ahora ama lo que antes rechazaba y rechaza lo que antes amaba. Ese es el milagro de la conversión, hermanos. Pero me llama la atención que diga el versículo, os daré. Porque ahí se mira que el énfasis está en la iniciativa divina. No dice, traten de tener un corazón nuevo. Porque, hermanos, ningún ser humano puede producir un nuevo nacimiento por sus propias fuerzas. Así como nadie puede darse la vida física a sí mismo, tampoco puede producir vida espiritual. Esa es una obra, hermanos, de la gracia del Señor. Por eso que este versículo prepara toda la lección de esta semana. La aceptación delante de Dios, hermanos,
no comienza con lo que hacemos por Él, sino con lo que Él hace en nosotros mediante Cristo. El perdón, la justificación y la santificación tienen un mismo origen: el poder transformador de Dios obrando en un corazón que responde con fe. Por eso, la gran pregunta para cada uno de nosotros no es simplemente si estamos intentando ser mejores, sino si hemos permitido que Dios cambie nuestro corazón, porque cuando el corazón cambia, la vida cambia también. Así, el versículo de memoria nos introduce en este tema de la fe y la aceptación para decir, esto es lo que necesitan para ser aceptados por Dios. Pero el don de profecía, a continuación, ¿qué nos dice al respecto, hermano Luis? Sí, veamos qué nos dice en el libro El Camino a Cristo, en el capítulo 6 y las páginas del 49 al 55, pero específicamente en la página 51 nos dice: no puedes expiar tus pecados pasados, no puedes cambiar tu corazón y hacerte santo, mas Dios promete todo esto por ti mediante Cristo. Mis queridos hermanos, aquí pues clarito nos dice, ¿verdad?, que esto es algo que solamente Dios lo puede hacer. Por nosotros mismos no podemos hacerlo, hermanos. Por más que nosotros queramos pues hacer lo bueno, decía el apóstol Pablo, cuando yo quiero hacer lo bueno, hago lo contrario, hago lo malo. Mis queridos hermanos, esta es una obra que solo Dios puede hacerla por medio de su Espíritu Santo. Y Jesús dijo que nos iba a dejar a su Espíritu Santo cuando Él se fue, después que se despidió de sus discípulos. Jesús les dijo, pero no estén tristes porque voy a enviarles al otro Consolador. Y es por obra del Espíritu Santo, hermanos, que Dios puede hacer esa obra en nosotros si nosotros se la permitimos. Dios quiere, como decía el pastor en el versículo de memoria que comentaba, Dios quiere cambiar este corazón duro, este corazón de piedra que tenemos. Y quiere, en vez de eso, poner un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que le ame. Pero, hermanos, Dios quiere que nosotros se lo permitamos, porque Dios no nos obliga. Dios por eso nos ha dado un libre albedrío. Quiere decir que nosotros decidimos a quién vamos a obedecer. Nosotros decidimos a quién vamos a seguir. Y solamente hay dos caminos. Un camino ancho, que es tristemente el que la mayoría toman, porque es más fácil de andar por él. Pero también hay un camino angosto, que Jesús dijo que por ese es el que debíamos de andar, que es el camino que nos lleva hacia la vida eterna. Mis queridos hermanos, Dios quiere que nosotros andemos por ese camino. Dios quiere que nosotros le amemos, que le obedezcamos. Él dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Es una muestra que le amamos. Así que Dios quiere que nosotros pues andemos en ese camino, ¿verdad?, de obediencia. Y Dios promete pues cambiar este corazón. Dios promete pues hacernos nuevas criaturas si nosotros se lo permitimos. Y pues eso es lo que Dios más anhela en nosotros. Como un padre que desea lo mejor para su hijo o para sus hijos, así también nuestro Padre Celestial. Él desea lo mejor para nosotros, pero pues Él desea que nosotros lo busquemos, que nosotros le pidamos. Él dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, dice, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Así que mis queridos hermanos, Dios ahí está disponible. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Venid a Él. Él dice, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que Dios está esperando por nosotros que nosotros le entreguemos este corazón de piedra que tenemos, este corazón duro. Y en vez de eso nos va a dar un corazón sensible que le ame a Él. Pero ¿qué nos sigue diciendo, mi querido pastor, aquí en la parte ya del día domingo? Aquí nos habla ya del perdón y la paz. ¿Y cuál es la maravillosa promesa de Dios del perdón y paz? ¿Qué nos dice allí en esa parte, hermano? Sí, dice la Escritura en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Este es uno de los versículos más esperanzadores de toda la Biblia, porque responde a la pregunta más importante del ser humano. ¿Qué puede hacer un pecador para volver a tener paz con Dios? Y lo primero que nosotros vemos aquí es la frase, si confesamos. En otras palabras, la confesión bíblica. Hermanos, lo cual no consiste en admitir solamente que hemos pecado, está aquí siendo mencionada por Juan como esa condición donde estamos de acuerdo con Dios acerca de nuestro pecado. En otras palabras, reconocemos que es pecado, no es un error, no es una debilidad, no es un accidente, es pecado. Y por lo tanto no lo justificamos, no lo minimizamos, ni tampoco le empezamos a echar la culpa a otro. Antes bien lo reconocemos humildemente y decimos, Señor, tienes razón, he pecado contra ti. Pero el énfasis del versículo, hermanos, no está tanto en la confesión, sino en el carácter de Dios. Porque Juan está diciendo que Dios perdona. No tanto porque uno se ponga a hacer muchas obras o porque uno sufra bastante por los errores que comete, sino que dice que Dios perdona porque Él es fiel y justo. ¿Qué es esto de que Él es fiel? Lo que quiere decir es que Él siempre cumple sus promesas. Miren, en el Edén, Él prometió un Salvador y en Cristo cumplió esa promesa. Y cada vez que un pecador arrepentido acude a Cristo, Dios honra esa palabra y le concede el perdón por los méritos de Cristo. Por eso es que es fiel. Cumple sus promesas. Por eso dice allá en Isaías 1:18, vengan a mí y pongámonos a cuentas. Y yo te prometo que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El Señor cumple lo que promete. Pero también dice el texto que Él es justo. Y esto, hermanos, es maravilloso. Porque nos hace saber que el perdón no es un acto arbitrario de Dios, sino que Él puede perdonar justamente porque Cristo ya pagó el precio del pecado en la cruz. Allí la justicia y la misericordia se encontraron. El pecado fue condenado en Cristo para que el pecador arrepentido pudiera ser declarado perdonado. En el libro de las deudas se le puso ahí perdonada la deuda. Hermanos y hermanas, Juan está mencionando en este versículo dos acciones divinas. Primero, que Dios perdona y segundo, que Él limpia. El perdón elimina la culpa delante de Dios, mientras que la limpieza inicia la transformación del corazón, de la vida. Así que Dios no solo borra el registro del pecado, sino que también comienza una obra de renovación en nosotros. Finalmente el versículo dice, de toda maldad. O sea, no existe pecado demasiado grande para que la gracia de Cristo, cuando hay un arrepentimiento genuino, no lo pueda perdonar. La sangre de Cristo, hermanos, tiene poder para limpiar completamente al pecador que se acerca a Él con fe. Así que la verdadera paz, como dice aquí la pregunta, que cuál es la maravillosa promesa de Dios de perdón y paz,
La verdadera paz, mis hermanos, no nace cuando olvidamos nuestros pecados, sino cuando sabemos que han sido perdonados por Cristo. Esa es la paz que el mundo no puede dar y que solo Cristo otorga al que la quiera, al que la busque, al que se la pida. Así que no hay cosa más bonita que sentir la paz del perdón, la paz de la aceptación, la paz de que se ha perdonado la deuda. Y todo comienza por la gran misericordia de Dios y el que nosotros confesemos nuestros pecados. Él no te decía cómo se une a esto, hermano Luis. Bueno, veamos, sigamos viendo lo que nos dice en este libro maravilloso, El Camino a Cristo. En la página 49, aquí nos dice: veis que vuestra vida ha estado colmada de egoísmo y pecado. Ansiáis ser perdonados, limpiados y libertados. ¿Qué podéis hacer para obtener la armonía con Dios y asemejarnos a Él? Es una pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros? Dice. Y la respuesta aquí mismo nos la da. Dice: lo que necesitáis es paz, como mencionaba usted aquí, ¿verdad? ¿De dónde viene esa verdadera paz? Lo que necesitáis es paz. Tener en el alma el perdón, la paz y el amor del cielo. No se los puede comprar con dinero. La inteligencia y la sabiduría no pueden alcanzarlos, ni podéis esperar conseguir por vuestro propio esfuerzo, pero Dios os los ofrece como un don. Gloria a Dios. Sin dinero y sin precio, según dice Isaías 55, verso 1. Son vuestros, con tal que extendáis la mano para tomarlos. Vean qué hermoso, hermanos. Es un regalo, dice, de Dios, que Dios nos otorga. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Bueno, el Señor lo ha hecho todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nomás aceptarlos. Dice que extender la mano para tomar pues este regalo que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Esa paz, ese perdón que cuando nosotros lo pedimos, Dios está dispuesto a darlo, hermanos. Y vemos aquí, como nos dice aquí todo lo que hemos leído en este párrafo, pues este libro, El Camino a Cristo. Aunque nosotros tenemos un corazón que tristemente a veces podemos ver que a veces pues hacemos cosas que no debiéramos de hacer. A veces somos egoístas. Ahí dice que nuestro corazón a veces así actúa, somos egoístas. A veces pues nosotros no actuamos de la mejor manera. Pero Dios quiere, dice, pues cambiarnos, ¿verdad? Darnos ese corazón de carne, ese corazón dócil. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, por nosotros mismos no podemos hacer nada. Es pedirle al Señor que nos ayude. Y Él está dispuesto a hacerlo. Él quiere cambiar ese corazón. Y Él quiere poner en nosotros ese corazón que le ame a Él y que sirva también a nuestros prójimos. Mis queridos hermanos, Dios quiere que nosotros pues seamos dadivosos. Dios quiere que nosotros seamos compasivos con las personas que sufren y que podamos ayudar al necesitado. Tantas personas hoy en día hay que están, hermanos, en la calle, menesterosos que necesitan ayuda. Y el Señor los ha dejado para que nosotros pues podamos mostrar el amor de Jesús. Jesús siempre, cuando estuvo aquí en la tierra, y Él sigue siendo igual porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero cuando estuvo aquí en la tierra nos dejó ejemplos. Él siempre estuvo, hermanos, dispuesto a ayudar al menesteroso. Estuvo dispuesto a ayudar a aquellos pues que venían a Él cargados de problemas, cargados por sus dificultades que tenían de salud o cualquier problema que tenía. Y Jesús era compasivo, se compadecía de ellos y los libertaba, los ayudaba, hermanos. Qué hermoso. Y Dios, Jesús, espera que nosotros también hagamos lo mismo,
que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. Y pues esos regalos, Dios quiere darnos esos maravillosos regalos, ¿verdad? Él nos ha puesto a nosotros, el alcance de nosotros, eso. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pedirle al Señor. Pidámosle, dice, pedid y se os dará. Él quiere que le pidamos esos dones y Él está dispuesto a darnos esos dones, hermanos. Ojalá que, pues que nosotros estas lecciones que estamos estudiando, que podamos, pues, poner en práctica lo que estamos aprendiendo y que podamos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para actuar de tal manera que podamos hacer lo que a Él le agrada y que podamos, pues, pedirle al Señor que nos ayude para sentir compasión por las otras personas que sufren. Pero ¿qué nos sigue diciendo la lección, hermanos? En la siguiente pregunta dice, ¿qué otra promesa importante, dice, transformará el ser entero en un hombre nuevo, en armonía con Dios? ¿Qué nos dice, hermano, con respecto a eso? ¿Qué nos sigue diciendo, pastor, en esa siguiente pregunta? Nuevamente, el autor pone el versículo de memoria, porque si bien es cierto, el énfasis estuvo en el corazón de piedra y en el corazón de carne que Dios está dispuesto a remover y a dar. Ahora el autor quiere que destaquemos la promesa en sí, que transforma el ser entero a un hombre nuevo en armonía con Dios. El versículo dice de la siguiente manera: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos claramente que la conversión es una obra de recrear. Así como en el principio Dios creó al hombre del polvo de la tierra, aquí promete crear en el creyente una vida completamente nueva. Miren, la salvación no consiste en reparar solamente algunas cosas en nosotros, sino en hacer de nosotros una nueva criatura. Es interesante notar que Dios aquí no comienza hablando de normas, ni siquiera de los mandamientos o de los deberes de un cristiano, sino que comienza hablando de su propia intervención. Porque el Evangelio, hermanos, siempre empieza con lo que Dios hace por nosotros, antes de hablar de lo que nosotros hacemos por Él. Por eso es que cuando damos estudios bíblicos o cuando vamos a evangelizar a alguien, tenemos que comenzar por lo que Dios ha hecho y está dispuesto a hacer en nosotros. Y solo cuando ya pusimos eso como fundamento, venimos y le enseñamos a la persona lo que Dios espera de nosotros. Y ahí entra la obediencia, la entrega, el arrepentimiento, la confesión. Allí, hermanos, entran los deberes, el guardar los mandamientos. Pero antes hay que hacerle saber a la persona esa misericordia, ese amor, esa gran obra de salvación que Dios ha hecho y que incluso llega a transformar la vida de un pecador. La expresión aquí, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, está señalando una renovación interior producida por el Espíritu Santo. Miren, hermanos, nosotros podemos modificar ciertos comportamientos porque pues, nos esforzamos, porque, no sé, somos disciplinados, educados, pero los motivos
los motivos profundos del corazón, eso nosotros no lo podemos cambiar. Solo el Espíritu Santo, hermanos. Solo el Espíritu del Señor puede cambiar los motivos que hay allá adentro. Esa manera de pensar, solo Él la puede transformar. Esa forma de valorar las cosas y de relacionarnos con Dios de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso, hermanos, solo el Espíritu Santo lo puede producir. Por eso es que es necesario que Él ponga espíritu nuevo dentro de nosotros. Por otra parte, esta promesa también nos enseña que la vida cristiana no es solamente abandonar pecados visibles, sino recibir una nueva orientación para toda la vida. De manera que lo que antes ocupaba el primer lugar pierde importancia. Y Cristo pasa ahora a ocupar el centro de la vida. Las prioridades cambian, los afectos cambian y hasta la manera de enfrentar las pruebas comienzan a ser diferente. Hermanos y hermanas, esta promesa fue dada originalmente a un pueblo que había experimentado el fracaso espiritual. Israel había caído repetidas veces, pero vean ustedes, Dios no los ha abandonado. En lugar de decirles, esfuércense más, les asegura que Él va a realizar en ellos la obra que no han podido hacer por sí mismos. Y eso nos recuerda que la esperanza del cristiano no descansa en su fuerza de voluntad, sino en el poder transformador de Dios. Por eso Ezequiel 36:26 es la promesa para todo aquel que sienta necesidad de Dios, de cambiar, de ser diferente. Así que, hermana, hermano, si hoy en tu vida miras áreas que necesitan ser cambiadas, no te desanimes, porque el mismo Dios que promete aquí un espíritu nuevo, también tiene el poder de completar la obra que ha comenzado en nosotros. Y esta es la seguridad verdadera de la, valga la redundancia, verdadera conversión. Así que, hermanos y hermanas, el mensaje es: Dios nunca abandona la obra de transformación que inicia en el corazón del que se entrega a Él. Ven a Cristo, hermano, hermana, ríndete a Él, porque Él te va a aceptar. Si tú vienes con esa seguridad, con esa fe de que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Cerremos con el don de profecía, hermano Luis. Sí, claro que sí. Veamos lo que nos dice. Nos dice aquí en este mismo libro, El Camino a Cristo. Aquí nos habla, bueno, la lección de este día nos ha estado hablando acerca del perdón y la paz. Pero ¿cómo nosotros podemos tener esa paz que viene de Dios? Bueno, aquí nos dice algunas condiciones, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Dice aquí en el libro El Camino a Cristo, en la página 49 y 50, dice: habéis confesado vuestros pecados y vuestro corazón los habéis desechado. Habéis resuelto, dice, entregaros a Dios. Id pues a Él, pedidle que os limpie de vuestros pecados y os dé un corazón nuevo. Creed que lo hará, porque lo ha prometido. Esta es la lección que el Señor Jesús enseñó mientras estuvo aquí en la tierra. Debemos creer que recibimos el don que Dios nos promete y lo poseemos, dice. Así que, mis queridos hermanos, bueno, aquí dice que es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Dios quiere que tengamos ese perdón y esa paz en nosotros. Pero la condición que Dios pone en nosotros, Dios quiere que nosotros abandonemos todo lo que tiene que ver con el pecado. Dice, habéis confesado, dice, vuestros pecados.
Ya nosotros hemos confesado nuestros pecados y pedido perdón a Dios, pues ojalá que lo hayamos hecho, ¿verdad? Y si todavía hay algo por allí que no lo hemos confesado, hermanos, recuerden que tenemos un abogado todavía que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Y nos dice él, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, dice en su palabra. Pero si alguno, dice, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Nuestro Señor Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros, pero Él quiere que nosotros vengamos a Él. Él dice en Isaías 1:18 que vengamos a Él y estemos a cuenta. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos limpie este corazón, que nos dé ese corazón nuevo y que ponga su espíritu dentro de nosotros para que podamos pues andar en ese camino que a Él le agrada, hacer las cosas que a Él le agradan y que podamos vivir cada día de acuerdo a su voluntad. Mis queridos hermanos, dice que le pidamos, dice, pedidle que limpie vuestros pecados y que os dé un corazón nuevo. Pidámosle eso al Señor. Él dice, pedid, pedid y se os dará. Él dice que le pidamos, hermanos. Y luego dice que creamos, creed, dice, que lo hará. Porque lo que Dios promete, hermanos, Dios lo cumple. Así que debemos de creer, por eso la fe es importante. La lección de, pues, esta semana nos habla acerca de la fe y la aceptación. Tenemos que tener fe, hermanos. Tenemos que, pues, confiar en Él plenamente, en Dios. Y que estas promesas que Dios nos hace, hermanos, hay que hacerlas propias de nosotros, hay que hacerlas propias para nuestra vida espiritual. Jesús está dispuesto a darnos, ¿verdad? Esa paz. Él dijo que esa paz estaba en Él. Y Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que mis queridos hermanos, Dios está dispuesto a darnos esa paz. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, confesar nuestros pecados. ¿Y qué más tenemos que hacer? Bueno, pedirle al Señor que nos limpie y nos ayude para vivir sin pecado, para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que podamos, pues cada día, hermanos, santificarnos, purificar nuestras vidas y así poder cada día vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para que si Él, hermanos, pues nos llamare al descanso, porque no sabemos cuándo ese día va a llegar a cada uno de nosotros. No sabemos cuándo nuestra oportunidad se va a terminar, hermanos. Y pues debemos estar a cuenta cada momento, cada instante, para que lo que suceda en nuestra vida, que podamos estar pues de la mano del Señor y pidámosle al Señor que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida del Cordero. Que Dios pueda bendecirles, mis queridos hermanos, y que podamos estar en paz con nuestro Dios. Es mi mejor deseo. Bendiciones para todos. Amén. Entonces, hermanos, con estas promesas de perdón y paz tan hermosas que el Señor nos ha dado hoy, lo menos que podemos hacer es venir al Señor para disfrutarlas. No esperemos, hermanos, a sentirnos dignos para venir a Él. Creamos en que estas promesas son para nosotros y las va a cumplir. Así que vengamos tal como estamos, creyendo en sus promesas, creyendo en que Él nos acepta y que su perdón que ofrece nos lo va a dar. Hermanos y hermanas, hoy puede ser el comienzo de una vida completamente transformada por la gracia de Dios si venimos a Él. No mires, hermano, hermana, lo que tú has sido todo este tiempo atrás. Mira por la fe lo que podrás llegar a ser por el poder de Dios. Vengamos a Él, porque Él nos está buscando, Él nos está llamando y Él quiere hacer ese gran milagro en nosotros. No de cambiar las circunstancias, sino de cambiar el corazón. ¿Quién quiere venir a Él? Yo quiero hacerlo. Así que, ¿qué les parece si le pedimos en oración que nos reciba? Oremos. Amante Padre que esté en los cielos, muchas gracias por su gran misericordia y bondad
que manifiestas para nosotros al ofrecernos estas promesas tan hermosas como son la de un cambio profundo, de transformación completa, de inclusive remover un corazón de piedra para darnos un corazón de carne. Señor, te pedimos que basado en esta gran promesa, no posterguemos más esa venida a ti, arrepentidos por lo que hemos hecho. Padre, hoy nosotros vemos que tenemos que tener fe en que estas promesas son reales y que si venimos a ti con el anhelo de que tú nos cambies, ese cambio se va a dar. Señor, este día rogamos porque nos concedas tu perdón, porque nos concedas tu paz, esa paz de sentirse uno liberado de la culpa. Señor, te rogamos que de una manera dócil nosotros vengamos a ti ahora, rindiéndote nuestra vida, y así seamos cambiados, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos, Padre, a recibir esa limpieza que tú das junto con el perdón. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú nos pides, solamente rendirnos y confesar nuestros pecados. Te rogamos, Padre, que independientemente de lo que hemos sido hasta ahora y de lo que hemos hecho, hoy al venir a ti, recibamos el cumplimiento de estas promesas y así quedemos en paz contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.